La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Mire, yo lo que le quiero decir es que va a tener que llegar un momento, seguro. Yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad. Carlos Mazón trata de ganar tiempo, deja para pasado mañana cualquier anuncio sobre cambios en su gobierno y dice que él pudo cometer errores igual que los pudo cometer el gobierno. Mazón, que asegura que cuenta con el respaldo de la dirección del PP, busca argumentos para defender su gestión y su ausencia del puesto de mando hasta pasadas las 7 de la tarde. Dice que no hace falta que él esté en el CECOPI, que estaba bien constituido sin él, que no hace falta que acudan todas las autoridades para tomar decisiones porque este es el argumento, eso les pondría en riesgo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban, el presidente Anita no es miembro del CECOPI, sino que son los miembros los que están válidamente presidiendo operativos, no necesitan una presencia política porque estaríamos todos en situación de alto riesgo para tomar las decisiones, para recibir las informaciones y para estar plenamente constituido y poder tomar todas esas decisiones. En situación de alto riesgo, dice el presidente valenciano. Ayer Mazón estuvo en Torrent y así le recibió un grupo de vecinos. Vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes. Fue imposible. ¿Cómo que no nos avisaron? Desde las 7:30, No desde nos las avisaron. 7:30 había la alarma. 2 horas tardaste en hacer la alarma. 2 horas. La gente muriendo. Y tú comiendo. Y tú zampándote una comida. Eres un incompetente. No tienes vergüenza. Mazón emplaza el jueves para hacer cualquier anuncio mientras se van conociendo más cosas de lo que sucedió el día de la Dana, el 29 de octubre. Aquel día consideró, por ejemplo, que la decisión de las universidades de mandar a los estudiantes a su casa, dijo Mazón que era una decisión exagerada. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, lo dijo a la 1 de la tarde en una reunión con los agentes sociales para abordar las líneas generales de los presupuestos de la Generalitat del año que viene. Expresaba la contradicción que a su juicio suponía que la Universidad de Valencia hubiese suspendido las clases mientras los centros de infantil, primaria o secundaria las habían mantenido con total normalidad. El jefe del Consell llegó a utilizar la palabra exageración según algunos testigos. Hay que recordar que a esa hora, a la 1 en la que se producía la reunión, la Dana ya había causado estragos en la Ribera Alta. También a esa hora las calles de Utiel empezaban a inundarse y en prevención el alcalde ya había suspendido las clases. Ahora Mazón cree que todas las administraciones deben hacer una reflexión de lo que se hizo ese día, repasar los errores que se pudieron cometer, pero ahora dice hay que centrarse en la gestión. Las explicaciones políticas las dará en les Corts el jueves, pero avanza que ya trabaja para adecuar toda la estructura del gobierno de la Generalitat a las labores de reconstrucción. Publica esta mañana el diario Levante que en la reunión del CECOPI se llegó a plantear la posibilidad de confinar a la población en sus casas, en sus trabajos, 2 horas antes de mandar el mensaje de texto que se mandó a las 8:12. Esta es una de las numerosas opciones que se barajó, la del confinamiento, pero las dudas y la ausencia de Mazón demoraron la decisión final. La reunión del CECOPI empezó a las 5, pero según Levante hubo un receso de media hora. Cuando se planteó el confinamiento llegaron las dudas en ausencia del presidente y se lee hoy en esta información. Cuando Mazón se sumó al mando, el descontrol ya era absoluto, en medio de llamadas, personas entrando y saliendo y mucha incertidumbre. Las fuentes consultadas por este periódico sitúan la llegada de Mazón a las 7:30 de la tarde al CECOPI y tener que explicarle la situación retrasó más aún el envío del mensaje. En el gobierno. El gobierno está lo que hay que estar, en la reconstrucción, en la respuesta inmediata y en el relanzamiento de las zonas afectadas por la Dana. Posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar y, sin duda alguna, ante la asunción de responsabilidades políticas que evidentemente pues tendrán que ser sustanciadas en el gobierno. Dejan para más adelante el debate sobre las responsabilidades y ahora se han marcado 2 prioridades. La primera es la gestión, medidas como las ayudas directas que aprobó ayer el Consejo de Ministros, lo que va ligado a la segunda prioridad, combatir precisamente con esa respuesta, con esas medidas, el discurso de la antipolítica. De ahí que Sánchez dijera que el Estado somos todos y de ahí también las medidas que anoche detallaba en Hora 25 el ministro Carlos Cuerpo. Vamos a permanecer ayudando a Valencia todo el tiempo que sea necesario y con las cantidades que sean necesarias, ¿no? Yo creo que el whatever it takes de Mario Draghi aplica muy bien a esta situación. Haremos lo que sea necesario
Y además hay una segunda parte en la frase de Mario Draghi que se nos olvida, pero que es importante también en este contexto, y es que él dice: haremos lo que sea necesario y será suficiente. En el PP tomaron distancia de Carlos Mazón, a quien Feijóo llegó a pedir que apartaran del mando de la emergencia. Ahora, desde Génova, Borja Semper defiende que el presidente valenciano está dando la cara. Y el presidente de la Generalitat tiene la oportunidad este jueves, porque él ha querido dar la cara, ya puso el cuerpo y ahora pone la cara, va a tener la oportunidad de explicar ante los valencianos en sede parlamentaria su gestión. Semper, que pone todas sus expectativas en lo que pueda decir Mazón pasado mañana en Les Corts. Nosotros no vamos a contribuir a embarrar la política española. Por lo tanto, más allá de la valoración y de la opinión que tengamos sobre la gestión de la vicepresidenta Rivera, creemos que no toca ahora. Esa es la estrategia del PP ahora, poner el foco en Teresa Rivera mientras niega que esté poniendo el foco en Teresa Rivera. Pero eso es lo que hay, tanto en sus declaraciones como en sus movimientos. Hoy mismo Teresa Rivera tiene que pasar el examen del Parlamento Europeo para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Rivera forma parte de la negociación que lideró Ursula von der Leyen y que supone un acuerdo, sobre todo entre populares y socialdemócratas europeos, para que haya un gobierno comunitario. El PP europeo impulsa ese pacto que sitúa a una española como una de las vicepresidentas, pero el PP español maniobra para impedirlo. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Buenos días. La estrategia del Partido Popular en la Eurocámara choca con el interés último del Partido Popular Europeo, que la Comisión eche a andar lo antes posible, porque por encima de todo se vota la Comisión presidida por Ursula von der Leyen, explican fuentes del PP, que argumentan que aunque tienen una larga lista de asuntos para discutir con Teresa Rivera, estos no tienen que ver con la Dana, asumen que es un asunto nacional, por lo que la idea de que el grueso de los populares rechace a la todavía vicepresidenta es una opción muy improbable según todas las fuentes consultadas, porque cuestionar a la número 2 de una futura comisión presidida por otra popular, por von der Leyen, sería lanzar el mensaje de que su propio grupo cuestiona su propuesta, y porque hacer caer a la socialista con más cuota de poder del futuro colegio de comisarios abre el escenario a un intercambio de cromos incierto, que socialistas, liberales y verdes puedan poner en la cuerda floja a otros candidatos conservadores. Fuentes cercanas a la vicepresidenta aseguran que Teresa Rivera va a evitar el cuerpo a cuerpo con los populares españoles y que no quiere trasladar una disputa nacional a las instituciones comunitarias. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Veremos hoy qué imagen nos llega desde Bruselas. Aquí, entre tanto, lo que tenemos es la imagen de la reconstrucción en Valencia, donde desde hoy miran de nuevo al cielo por la dana que afecta al este del país, donde se espera que llueva. ¿Y cuánto va a llover, Jordi? En Valencia será a partir de esta noche y sobre todo la próxima madrugada cuando la lluvia caerá con más intensidad y acumulados de más de 100 litros son de nuevo probables, pero especificando que será sobre todo en el litoral sur de Valencia y en Alicante, en un día donde las tormentas más activas las tendremos en Baleares, la mayoría sobre el mar, pero algunas alcanzarán la isla de Mallorca, Ibiza y Formentera, descargando con fuerte intensidad. También a partir de mediodía, cuidado en el litoral de Barcelona, sobre todo avanzada la tarde en Tarragona, así como al sur de Murcia, tormentas que podrían descargar con mucha fuerza. Y en el norte, chubascos en el Cantábrico y nieve en la cordillera cantábrica alrededor de los 1000 metros. Y es que hoy en general va a hacer frío. El hecho de que pueda llover en Valencia es lo que más se comenta esta mañana en los pueblos afectados por la dana, donde ayer muchos niños volvieron a sus colegios y donde las empresas tratan de retomar la actividad en el polígono industrial de Paiporta. Está hoy Juan Magraner. Juan, buen día. Buen día. Montañas de barro, coches literalmente enterrados todavía, puertas arrancadas, naves asoladas. Acompaño a un albañil que a diario atraviesa este polígono para buscar uno de los autobuses lanzadera que sustituyen al metro, a los autobuses de siempre, a los coches particulares que se han perdido. Pasa a diario y aunque asegura que a pesar del aspecto esto ha mejorado, no ve que la cosa avance lo suficientemente rápido. Antes iba con el coche, ni tenemos coche, ni tenemos solución, ni tenemos nada de momento. Pero el día estaba peor, no se podía ni cruzar, era un fangal. Entonces, poco a poco, pero claro, llevamos 10, 11, 12, los días que llevamos, yo veo como que no avanza. Veo luz en algunas naves, una trabajadora me explica que la actividad tardará en volver, que algunos pueden empezar a trabajar algo con cuentagotas, pero básicamente no se trabaja. Aquí lo que se hace es limpiar. Hombre, estamos casi todos limpiando, porque aquí está lo de la basura, agricultores de La Vega, que claro, hacen una labor de limpieza total y están los pobres también pues limpiando a saco y no sé, muchas empresas también de aquí detrás, no sé si empiezan a funcionar como trabajo, pero sí de limpieza sin parar. Y aquí, cuando preguntas por esa previsión del tiempo, porque va a llover, curiosamente no miran al cielo, miran al suelo, al barro.
Juan, hasta luego. Hasta luego. Hoy va a volver a Valencia el rey. Es la primera visita después de los incidentes de Paiporta. Esta vez visitará en cambio la ciudad de Valencia. Le acompañará la ministra de Defensa en esa visita a los contingentes de la UME o al buque Galicia, que está atracado en el puerto. Los servicios de emergencia siguen buscando a los desaparecidos mientras los valencianos recuperan algunas de sus infraestructuras. Ana. Se mantiene la búsqueda de 23 personas desaparecidas. El Ayuntamiento de Valencia ha rebajado el agua de la Albufera hasta el mínimo del caudal ecológico para facilitar las tareas a los efectivos de búsqueda. Ayer regresaban a las aulas los alumnos de 47 colegios, quedan otros 49 por abrir debido a su estado, pero se espera una apertura progresiva en los próximos 15 días. En cuanto a las carreteras, de las 18 carreteras afectadas se han recuperado 12. A esta hora hay que circular con precaución por la V31 y la V30. Destaca la apertura parcial de la CV33, que es una arteria fundamental para conectar Torrent con Valencia y el sur de Valencia. Hay 23 nuevas líneas de autobús metropolitano y autobuses lanzadera para facilitar el acceso de las personas trabajadoras a las empresas de las áreas industriales afectadas, como Sedaví, Alfafar y Massanassa, pero la demanda supera a la oferta y hay varias horas de espera. Solo quedan 6 centros de salud por abrir. Las construcciones afectadas, Ángels, alcanzan casi las 35.000. Se van a hacer 300 realojos en viviendas de la Sareb y la Generalitat. Hay varios asuntos de la actualidad que, sin tener que ver directamente con la Dana, están relacionados con ella. Saben, por ejemplo, que el Gobierno ha dicho que en una situación como esta hacen especialmente falta los presupuestos generales del Estado para lo que necesita apoyos parlamentarios. Ayer el PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo para una reforma fiscal después de las diferencias que había exhibido sobre todo Sumar en estas últimas semanas. Incluye este acuerdo la propuesta de imponer un IVA del 21% a los pisos de alquiler turístico. Y es importante el pacto en la medida en que permita pensar que lo habría para las cuentas generales del Estado. Pero a ese acuerdo le faltan los apoyos suficientes. Esquerra se desmarca si el impuesto a la banca no se hace extensivo a las empresas energéticas. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Mientras el PSOE cerraba con Sumar un acuerdo fiscal que incluye, entre otras medidas, un IVA del 21% para pisos turísticos, nuevos impuestos para bienes de lujo o mantiene los tributos a la banca, al Gobierno se le escapaba el apoyo a esta reforma impositiva de otros socios como Esquerra, Bildu o BNG por la ausencia del impuesto a las energéticas. Pilar Bayuguera, diputada republicana. En la medida en que las incorporaciones a normativas que hagamos sean tendentes a favorecer a la banca y a las energéticas, no van a encontrar nuestro apoyo. Y esta negativa provocó que, poco después de hacer público el acuerdo entre los socios de la coalición, el PSOE decidiese posponer la Comisión de Hacienda que debería dar luz verde a un proyecto de reforma fiscal pensado para 2025. La retrasa hasta el próximo jueves y así poder seguir negociando con unos socios que exigen un impuesto a las energéticas y que, como asegura Aitor Esteban, puede tirar por tierra un futuro acuerdo presupuestario. He visto gestos en el último mes y medio que ponen en duda que haya presupuestos, decía el portavoz del PNV en un momento clave de la negociación. Y el otro asunto que tiene que ver con la Dana, porque se han hecho ya referencias incluso al caso de Valencia, es la cumbre del clima que empezó ayer en Azerbaiyán y en la que hay pocas expectativas puestas, la verdad, ante la ausencia de los presidentes de China o de Estados Unidos. Hoy va a intervenir allí Pedro Sánchez, también el secretario general de la ONU. Y esta madrugada hemos sabido que Donald Trump va a nombrar al senador Marco Rubio como su secretario de Estado. El senador cubano-estadounidense será el responsable de la política exterior y, por tanto, de fijar la posición en Oriente Próximo o en Ucrania. Este nombramiento se suma al del nuevo responsable de Migraciones y al del representante de Estados Unidos ante la ONU, que forman parte del ala más dura de los republicanos. Corresponsal en Washington, Sara Canals. La mayor deportación de la historia fue su promesa estrella de campaña. Y para ello ha designado ahora a un zar fronterizo. Será Tom Homan, la persona que durante su primer mandato supervisó la polémica política migratoria de tolerancia cero y separación de familias. Durante esta campaña le hemos visto desafiante y lanzando advertencias como esta a los migrantes ilegales. Ya podéis ir haciendo el equipaje, decía, y su solución para evitar la separación entre padres y menores es directamente deportar a todo el núcleo familiar. Otro nombramiento clave ha sido el de la próxima embajadora ante la ONU, Elise Stephanie, congresista del ala más dura, negacionista de las pasadas elecciones y extremadamente crítica con la ONU, a quien tacha de un órgano corrupto y disfuncional, de pozo de antisemitismo, ya ha llegado a decir que el secretario general Antonio Guterres es una desgracia absoluta. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El Congreso debate hoy si tramita una reforma del Código Penal para que los delitos sexuales contra menores no prescriban nunca, Marina Fernández. Que los delitos más graves de abuso sexual infantil no prescriban nunca y que el resto se puedan denunciar hasta que la víctima cumpla 50 años. Es a grandes rasgos lo que plantea la proposición de ley que el Parlamento de Cataluña ha elevado al Congreso de los Diputados y lo que vienen reclamando víctimas y activistas como Miguel Hurtado. Las víctimas de pederastia, debido al trauma que sufrimos, tardamos décadas en procesar y poder revelar los hechos. Pero como el delito ya ha prescrito, no hay condena, el criminal no entra en el registro de delincuentes sexuales, por lo que puede trabajar en contacto directo y permanente con niños. Hurtado fue el primero en denunciar públicamente los abusos sexuales en Montserrat, que él sufrió cuando todavía era menor de edad. Precisamente este mismo lunes ha sido condenado por primera vez un monje de la abadía, el hermano Gabriel, que ha reconocido abusar sexualmente de un joven en 2019. La Audiencia de Barcelona le ha impuesto 2 años de cárcel. Poco después del mediodía empieza el pleno del Congreso, que tiene como segundo punto decidir si empieza a tramitar la imprescriptibilidad de la pederastia más grave. El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual, ha dejado en suspenso la causa debido a la baja médica de la abogada de la denunciante, la actriz Elisa Mouliá. Lo que hace el magistrado es atender la petición de la letrada de Mouliá y suspende los plazos del procedimiento, en el que precisamente estaba previsto hoy mismo la declaración tanto de Íñigo Errejón como investigado como de la actriz. Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lloret de Mar a un agresor sexual después de que la víctima hiciera la señal internacional de la violencia machista a un coche patrulla. Los agentes se detuvieron al verla y arrestaron al agresor. La señal consiste en abrir la palma de la mano, doblar el pulgar y cerrar sobre él el resto de los dedos. También en Cataluña hemos conocido la primera condena a un religioso de la abadía de Montserrat por abusos sexuales a un menor. Se trata del hermano Gabriel, condenado por tener relaciones no consentidas con un chico de 17 años en mayo de 2019. Y en Italia. Ma se uno di questi 7 settimana prossima compie un reato. El viceprimer ministro Salvini ha amenazado a los jueces con hacerles responsables penalmente de sus errores. Dice, todo viene porque la justicia italiana ha vuelto a denegar un envío de migrantes a centros de detención en Albania que había reiniciado el gobierno de Meloni. Es la segunda vez que lo intentan y la segunda vez que la justicia frena el proceso. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis con Berna González Harbour, Eduardo Madina y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.